La vida de Gloria Pachón ha estado marcada por el periodismo y por la política. Una reportera con un olfato agudo que a los 83 años escribe su propia historia. Un relato estremecedor construido con sus recuerdos más íntimos de lo que fue su vida al lado de Luis Carlos Galán, el hombre que las mafias del narcotráfico y la tragedia de la política sin escrúpulos asesinaron una fría noche bogotana hace 30 años. Así vivió entre el caudillo y el amor de su vida. Yo lo acompañaba a todas partes. Fue muy dramático porque al muy poco rato recibimos una llamada diciendo que había tiros en Soacha, con mucha angustia, pero con tranquilidad, para saber qué era lo que teníamos que hacer en ese momento, que no sabíamos realmente qué era lo que había pasado. 18 de agosto de 1989. Viernes, a las 8:45 de la noche, Luis Carlos Galán se subió a una tarima de madera en Soacha y lo último que hizo en su vida fue subir los brazos y saludar a la gente. Un gesto confiado y hasta cariñoso que le costó la vida. El chaleco antibalas que usaba se levantó y las balas alcanzaron con holgura el abdomen del que seguro hubiera sido el próximo presidente de Colombia. Imposible de olvidar esa noche, la más triste de su vida. Doña Gloria Pachón de Galán enviudó con 3 hijos de 17, 15 y 12 años. Ella tenía 53. Llegamos a la sede de Cajanal, donde decían que lo iban a llevar, pero finalmente nos dijeron que Luis Carlos estaba en otro sitio y efectivamente al llegar al hospital de Kennedy, fue que el médico que lo atendió nos dijo que ya no había nada que hacer, que Luis Carlos estaba muerto. Unos escoltas lo arrastraron y lo subieron al carro, pero por una misteriosa razón no lo llevaron al hospital de Soacha, que queda a solo 200 metros de donde estaban, sino que se metieron por el caos del tráfico bogotano con rumbo al hospital de Bosa, a donde llegó moribundo. ¡Ábranse! ¡Ahora pasó! No tenían cómo atenderlo. Pidieron llevarlo a la clínica San Rafael y al final la ambulancia se abrió paso hasta el hospital de Kennedy, a donde llegó demasiado tarde. Yo no lo podía creer, me parecía imposible, me parecía un absurdo. Y entonces, no, pues esa fue una situación muy complicada. El médico forense Pedro Morales estaba en su casa justamente oyendo la noticia, cuando lo llamaron de urgencia para que se fuera lo más pronto posible a hacerle la autopsia al doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Entramos al hospital y en la sala de cirugía el cadáver del doctor Galán. ¿Desnudo ya? Ya, porque ya lo estaban operando, con los brazos en cruz, porque cuando uno lo operan le separan los brazos. ¿En cruz es así? Sí, entendí. Era un cuerpo muy limpio, era un señor cuidado, pero no atlético. Él no era un atleta, no era gordo, era delgado, sano, absolutamente sano. ¿Cómo no? Tenía solo 46 años. Y le hicimos la necropsia. Ahí estaba dentro de las evidencias la ropa, estaba el chaleco con los impactos. Y tenía la herida por proyectil de arma de fuego que le ha quitado la vida, que es la herida inguinal. Aunque haya pasado el tiempo, escucharlo da escalofríos, porque esa herida no era una herida mortal. Lo mataron los tiros, claro, pero como dice el doctor Morales, lo mató el paseo de la muerte. El doctor Galán, si lo hieren y lo llevan al hospital de Soacha, no se muere. ¿Lo hubieran podido salvar? Ahí probablemente los doctores que están ahí le ponen sangre, le ponen líquidos, le ligan la arteria, ¿no? Y no se muere. ¿Y de qué murió? Muere desangrado. Y entonces nosotros decimos, hizo el camino de los pobres. Ese tramo cruel que le agotó el aliento a Galán es solo una de las preguntas sin respuesta del magnicidio que partió a Colombia en dos. Nunca se pudo entender por qué hicieron ese recorrido, por qué no lo llevaron directamente a donde lo habrían podido salvar.
pero ese pensamiento posterior y todo, pues no nos ayudaba mucho tampoco, porque era como sentir un vacío y una responsabilidad imposible de afrontar. A ella no se le ha olvidado nada de lo que sucedió esa noche. Los 4 juntos pudieron decirle adiós ahí, en el frío hospital de Kennedy. Entre la desolación, la sorpresa y la tristeza, Juan Manuel asumió su papel de hijo mayor. Mis hijos y yo lo que pensamos fue eso, que había que tratar de que toda esa lucha de Luis Carlos prevaleciera y que de alguna manera pudiéramos contribuir a que algún día todo lo que él había aspirado para Colombia fuera una realidad. Y entiendo que ahí Juan Manuel escribe aquel discurso Sí. que dio en el cementerio. Sí. El pueblo se levanta y pide justicia. Le ruego a Dios que este sacrificio sirva por fin. El discurso hecho a mano en el hospital lo dobló y se lo guardó a Luis Carlos en el bolsillo en el momento en que estaban velando a Luis Carlos en el Capitolio. Sin dejarse intimidar por el sicariato ni el secuestro o cualquier otra manifestación de violencia. El discurso original se fue a la tumba. El otro fue el que leyó en el cementerio central mientras el país desesperanzado lloraba y aguantaba la respiración. El mayor de los Galán, todavía menor de edad, sin consultarle nada a nadie, entregó las banderas de su padre al desconocido jefe de debate César Gaviria. Quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre. 7 meses más tarde, con una victoria contundente, el país votó lleno de dolor y rabia y lo eligió como presidente de Colombia. ¿Y él nunca le consultó a usted, voy a entregarle las banderas de mi papá al doctor Gaviria? No, Juan Manuel le agregó un párrafo o una parte al discurso que no estaba en el original, que era dirigiéndose a César Gaviria. Y llega a la casa y usted le dice, ¿pero qué fue lo que hizo? Sí, en realidad sí. En esas palabras tan concretas y tan definitivas, no lo habíamos pensado. Gloria Pachón fue su eterna compañera, su conciencia política y su consejera. Lástima que la promesa de que hasta que la muerte los separe, que se juraron el 21 de diciembre del 71, llegó más pronto que tarde y no les alcanzó la vida para envejecer juntos. Un amor que nació tímido en la redacción del periódico El Tiempo y que a pesar de los años que ella le llevaba a él, logró echar raíces. Teníamos muchas inquietudes distintas. Era un noviazgo que como que no cuadraba mucho, porque empezando por la edad que teníamos, cuando nos casamos él tenía 29 y yo tenía 35, pero fue muy interesante y resultó para los dos muy importante. ¿Y cómo no enamorarse de Galán, si desde muy joven era líder, un madurado biche con fuertes convicciones políticas y una personalidad arrolladora? Ya no soy el novato del año. Tenía una mentalidad y una actitud de un viejo de 50 años, por su pensamiento, por su manera de hablar, por la manera como defendía sus creencias. Y tan joven, ya era papá. A los 23 años, dejó embarazada a la empleada del servicio de su casa, y de esa relación nació Luis Alfonso. Y Gloria supo desde el principio la verdad. Fue lo primero que me dijo. ¿Para usted no fue difícil eso? No, para mí difícil, por ejemplo, entenderlo o asumirlo, porque también yo lo asumí con Luis Carlos y yo le ayudé a él. Es decir, por lo menos en apoyarlo en sus intenciones y en su deseo de que Luis Alfonso saliera bien adelante. Claro, combinar la política con la vida privada y en familia no era nada fácil, y mucho menos con las tensiones que llegaron después por la intensidad de la campaña y los problemas de seguridad. Desde el año 65 que conocí a Luis Carlos hasta el año 72, que fue cuando nos casamos, y de ahí en adelante pues la vida se fue complicando mucho y no era fácil manejar, digamos, la vida íntima y la vida del hogar. ¿Cómo le decía usted a él? Luis Carlos. Luis Carlos. No, mi amorcito, mi gordo, nada de eso. No, Luis Carlos. Luis Carlos. Y por supuesto, las tentaciones. ¿Mujeriego o coqueto, más bien? Coqueto sí, porque tenía muchas admiradoras y él las admiraba igual o más.
Entonces, claro, sí. ¿Y usted celosa? No era mucho. Pero sí harto. Claro que eso no es muy agradable ni lo mejor, pero yo creo que no hubo nunca problema por ese motivo. Doña Gloria, ¿y usted? ¿Tenían un matrimonio chévere? Con muchas dificultades, obviamente, por dificultades externas, los problemas de inseguridad que surgieron al final, pues no permitían tener una vida normal y corriente. Entonces era difícil. Y en los últimos días, Luis Carlos sí estaba muy preocupado. ¡Viva el futuro presidente de Colombia, Luis Carlos Galán! Ella jamás abandonó su carrera como periodista, mientras él brillaba como ministro de Educación, el más joven en la historia, a los 27 años. Luego fue embajador en Italia y de regreso fue concejal primero y luego senador. Y el que no aceptaba el soborno o el que no acepta el soborno, entonces la intimidación por la violencia. Los pasos que caminaron juntos hasta el último de candidato presidencial. Era su aspiración, pero más que todo, él lo que decía era que si quería ser presidente era para poder realizar una serie de proyectos y para poder servirle realmente a Colombia. Es la capacidad del pueblo colombiano para resolver sus problemas sin dejarse llevar al enfrentamiento violento. Esa era una de sus principales preocupaciones y eso fue lo que guió su vida hasta el final. ¿Pero usted se veía como la primera dama de la nación? No, ese nombre de primera dama no, bueno, no. El caso sobre la investigación del asesinato de Luis Carlos ha sido el eje que los ha acompañado todos los días desde que los dejó. Nuestro esfuerzo ha sido respondido por la justicia y que seguramente vamos a seguir en ese esfuerzo y la justicia va a continuar en lo que queda y en lo que falta por la investigación de la muerte de Luis Carlos. Alberto Santofimio Botero paga 24 años de cárcel y es el único político condenado por su responsabilidad en la muerte de Galán. Miguel Maza Márquez, quien fuera el director de la Agencia de Inteligencia, paga 30 años de condena por su participación en el magnicidio. ¿Pero usted cree que faltarían más? Claro, porque están siendo investigados. El asesinato de Galán fue declarado un crimen de lesa humanidad y 30 años después sigue sin resolverse del todo. Claramente no se cerró con la muerte de Pablo Escobar. El día que mataron a Pablo, ¿usted sintió un fresquito? Sí, claro que sí, sí. Sí, es decir, sentía uno como un alivio y como una sensación de eso era lo que tenía que pasar, eso era lo justo. ¿Qué tanto lloró al doctor Galán? La expresión llorar como llora la gente, no. De otra manera. Solamente después, bastante tiempo después, sí pude hacerlo, pero en ese momento no. Ni siquiera por ser fuerte, no. No podía hacerlo. Doña Gloria tiene 83 años y no parece. Sigue vital y todavía dedicada al periodismo, solo que esta vez escribió su propia historia, que es también la de un pedazo de Colombia. Doña Gloria, cuando se sentó a escribir ese libro, ¿hizo una catarsis que no había hecho? Sí, me movía mucho acordarme de algunas cosas. Un libro muy personal, lleno de anécdotas y momentos de su vida. Una catarsis que después de tanto tiempo alivia otro poco esa cicatriz que lleva con dignidad en el alma. ¿Usted nunca se volvió a casar, doña Gloria? No, nunca. ¿Pero se volvió a enamorar? No. ¿Tampoco? No, tampoco. Pero pretendientes, me imagino. Amigos, pero no. ¿Pero nunca quiso volver? No, nunca pensé, nunca me interesó, no. ¿A rehacer su vida? No, porque yo la vida la rehice a mi manera y como yo pensé que debía ser. Ya es abuela, muy unida a sus 3 hijos. Vive en una casa a las afueras de Bogotá rodeada de recuerdos, de fotos y cuadros de Luis Carlos Galán. 3 décadas después de su asesinato, su viuda remueve el pasado para que este no sea un aniversario más. El legado de su esposo sigue vivo porque la ética y la honestidad en la política son hoy más urgentes que nunca. El 18 de agosto lo empezó a escribir el mismo día en el que mataron a Galán. Lo logró terminar 30 años después como parte de un duelo larguísimo. Es muy personal, pero también es la historia de uno de los momentos más críticos y violentos
de nuestra historia reciente. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.